Bienvenidos sean todos a este video tutorial en el cual hablaremos sobre la clasificación automática de nubes de puntos LIDAR utilizando para el efecto el software de ArcGIS Pro. Empezaremos mencionando los objetivos de este video tutorial. El objetivo general es el de ejecutar la clasificación automática de puntos LIDAR para distinguir en dichas imágenes el terreno, los edificios y la vegetación en base a los datos de altura de los puntos. Como objetivos específicos tenemos reasignar valores de clasificación a una nube de puntos LIDAR, clasificar el terreno en una nube de puntos LIDAR, clasificar los edificios en una nube de puntos LIDAR y por último clasificar la vegetación alta, media y baja en una nube de puntos LIDAR. Como siguiente punto hablaremos un poco más específicamente sobre lo que son los datos LIDAR. LIDAR, que se utiliza principalmente en aplicaciones de representación cartográfica láser aéreas, está surgiendo como una alternativa rentable para las técnicas de topografía tradicionales como una fotogrametría. LIDAR produce datasets de 9 puntos masivos que se pueden administrar, visualizar, analizar e incluso compartir utilizando diferentes sistemas de información geográfica, como lo haremos en este caso utilizando ArcGIS Pro. En otras palabras, LIDAR es capaz de medir distancias basándose en la luz láser. El mismo funciona iluminando un objeto o espacio objetivo con una luz láser y registrando el tiempo que tarda la luz láser en volver al sensor para medir distancias con una gran precisión. El escaneado láser 3D ya se utiliza en diversos sectores, con aplicaciones que van desde proyectos de recogida de datos móviles hasta terrestres e incluso aéreos. Como el escaneado láser mide las distancias con precisión, es muy eficaz para hacer recreaciones digitales en 3D del espacio, los objetos y los paisajes. Dicho lo anterior, se puede concluir que la tecnología LIDAR es principalmente una herramienta bastante precisa utilizada para la topografía, es decir, el análisis de superficies, que funciona mediante el escaneado láser. Esta herramienta es utilizada para digitalizar los terrenos con una precisión que llega hasta los 0.5 metros de resolución. Ahora hablaremos un poco sobre la clasificación de puntos LIDAR. Cada punto LIDAR puede tener una clasificación asignada que define el tipo de objeto que reflejó el pulso láser. Los puntos LIDAR se pueden clasificar en varias categorías que incluyen suelo o terreno desnudo, parte superior de cubierta forestal y agua. Las diversas clases se definen mediante códigos numéricos de enteros en el archivo LAS. La Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección ha establecido un código para cada uno de los objetos que puede ser reflejado por el sensor LIDAR. Este listado aplica para cada una de las versiones existentes de datos LAS. Sin embargo, para la última versión de este tipo de datos se incorporaron algunas clases más, obteniendo un total de 19 clases que se demuestran a continuación. Como podemos ver en este cuadro, tenemos el código de la clase en la primera columna y la descripción de la clase en la segunda columna. El código número 0 representa la clase nunca clasificado. El código número 1 representa la clase no asignado. El código número 2 representa el terreno. El número 3, vegetación baja. 4, vegetación media. 5, vegetación alta. 6, edificios. 7, punto más bajo. El 8 es una categoría reservada. El 9 representa agua. 10 representa líneas de ferrocarril. 11, superficie de carreteras. 12, superposición. 13, protector de cable. 14, conductor de cable. 15, torre de transmisión. 16, conector de la estructura de cables. 17, plataforma del puente. Y 18, ruido alto. Y ahora hablaremos un poco sobre lo que es la clasificación automática. Este es el último punto antes de pasar a la parte práctica del video tutorial. Y es el tema principal del video, así que tocaremos este tema bastante importante y que, como mencionábamos anteriormente, pues el software ArcGIS Pro proporciona una herramienta de clasificación automática. Sin embargo, el hecho de ser automática la hace un poco menos precisa que si esto se hiciera de forma manual utilizando este u otro software. No obstante, para el propósito del presente video tutorial se hablará solamente de la clasificación automática utilizando el software mencionado anteriormente, es decir, ArcGIS Pro. Y bueno, pues la clasificación automática en ArcGIS Pro nos permite ordenar los puntos LIDAR en 7 distintas clases. Tenemos la clase terreno, edificios, superposición, ruido y vegetación baja, media y alta. El proceso de clasificación de la nube de puntos es realmente muy sencillo.
Sin embargo, se debe contar con un equipo de buenas capacidades debido a la cantidad de información que contienen usualmente los archivos de tipo LAS. El software ArcGIS-Pro cuenta también con una herramienta que permite cambiar la clasificación de puntos ya clasificados mediante la reasignación de los códigos descritos en incisos anteriores. Ahora pasaremos a la parte práctica de este video tutorial y para ello utilizaremos en esta ocasión el software ArcGIS-Pro. Como podemos ver, estamos en la interfaz del software y lo que vamos a hacer entonces es crear una nueva escena local, que es la que nos permite a nosotros visualizar los datos que tienen información de 3 dimensiones. Entonces haremos clic en escena local. Vamos a escoger la carpeta en la que queremos que se ubique el proyecto. En este caso yo quiero que se ubique aquí, por ejemplo. Y le vamos a poner de nombre clasificación LIDAR. Y haremos clic en aceptar. Y como podemos ver, nos está creando nuestro proyecto en la carpeta que nosotros especificamos. Y nos está abriendo la escena local. Como podemos ver, aquí tenemos las capas 3D, las capas 2D de nuestro proyecto. Entonces, lo siguiente que haremos va a ser crear una conexión a la carpeta en la que tenemos nuestro archivo LIDAR que queremos trabajar. Para ello nos vamos a Catálogo y hacemos clic derecho sobre Carpetas y Agregar conexión de carpeta. Y buscamos la carpeta que nosotros queremos agregar. En este caso, la misma donde yo guardé el proyecto. Y damos clic en aceptar. Y como podemos ver aquí, ya tenemos nuestra carpeta. Aquí tenemos la carpeta del proyecto y aquí tenemos nuestro archivo LAS. Entonces, antes de meter el archivo LAS al software, vamos a hacer clic derecho y vamos a ver las propiedades. Como podemos ver, aquí tenemos todos los archivos LAS que tenemos. En este caso solo es uno. Tenemos el sistema de coordenadas, en este caso es Transverse Mercator. Tenemos las propiedades generales y tenemos las estadísticas. En este caso no tenemos estadísticas, por lo que las vamos a calcular para tener toda la información necesaria de nuestro archivo LAS. Como podemos ver, ya tenemos las estadísticas, tenemos solamente 3 clases en este archivo. Vamos a hacer clic en aceptar y ahora sí vamos a introducir nuestro archivo deslizándolo hacia la pantalla de visualización. Y como podemos ver, se introduce automáticamente en capas 3D. Ahorita es posible que no se vea aquí porque este tipo de archivo suele ser muy pesado, por lo que depende de la máquina que nosotros tengamos, va a ser la velocidad a la que ésta procese estos datos, ¿verdad? Sin embargo, esto ya está aquí. Y lo primero que vamos a hacer entonces es, como nosotros pudimos ver en las propiedades, tenemos 3 clases. Si no lo podemos ver aquí, igual, propiedades, filtro LAS. Y podemos ver en esta columna que tenemos 3 clases solamente. Sin embargo, por motivos de demostrar el ejercicio, lo que haremos va a ser poner todas las clasificaciones, es decir, la 2 que es base y la 7 que es ruido bajo, como no asignados. Esto con el propósito de demostrar cómo es una reasignación de clasificación y posteriormente vamos a realizar la clasificación automática para tener no solo estas sino más clases en nuestro archivo LIDAR. Entonces haremos clic en aceptar y para reasignar la clasificación iremos a esta parte de acá arriba a la pestaña de clasificación. Y podemos ver que aquí nos aparece el icono de reasignar clasificación. Entonces haremos clic y como podemos ver se nos va a abrir un espacio en la pestaña de geoprocesamiento, ¿verdad? Está cargando ahorita. Y automáticamente nos va a aparecer el archivo LAS que nosotros estamos trabajando aquí. En este caso solo estamos trabajando uno. En caso de ser más, pues aquí nos va a aparecer la lista de opciones para seleccionar el que nosotros deseamos trabajar. Entonces, para utilizar esta herramienta, vamos a volver a propiedades y vamos a ver que nosotros tenemos las clases 2, que es base, y 7, que es ruido bajo. Estas 2 clases nosotros las queremos volver un no asignado, que es 1. Entonces, vamos al espacio de la herramienta y vamos a poner
La clase actual es 2, o sea, la base, y la nueva clase que queremos va a ser la clase 1, que es la clase no asignado. Clase 1. Esto lo vamos a dejar por defecto y vamos a agregar otro, porque tenemos dos clases que queremos reasignar. Esta clase es la 7, es decir, ruido bajo. ¿Y qué queremos? Queremos que también sea 1, que es no asignado. Dejamos que cargue aquí, volvemos a poner el 1 y vamos a hacer clic en ejecutar. Y de esta manera, cuando termine el proceso, nosotros vamos a tener nuestro archivo LIDAR solo con una clase, como podemos ver en unos instantes. Como podemos ver, se ha completado el proceso. Aquí nos tira el aviso de todo el proceso. Y para comprobar que sí funcionó, vamos a hacer otra vez clic derecho sobre nuestro archivo, propiedades, y podemos ver que ahora solamente tenemos una clase, que es la clase no asignado, por lo que nuestra reasignación de clasificaciones funcionó. Ahora bien, como solo tenemos una clase dentro de nuestro archivo LIDAR, vamos a aprender a clasificar nuestro archivo de manera automática. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues con esta herramienta que tenemos aquí dentro de la misma pestaña de clasificación. Nos vamos aquí a clasificación automática y como podemos ver nos da diferentes opciones para asignar nuevas clases a nuestro archivo. Entonces vamos a empezar clasificando el terreno. Hacemos clic en clasificar terreno. Como podemos ver, nos aparece otra vez la pestaña de geoprocesamiento, nos aparece automáticamente el archivo LAS que nosotros estamos trabajando, aparece el método de detección de suelo. En este caso nosotros aplicaremos la clasificación estándar. En el manual que está junto en el video, ustedes podrán ver la definición de cada una de estas clases de clasificaciones, por así decirlo, y verán por qué vamos a utilizar la estándar. En este caso, por motivos prácticos, pues solo lo vamos a hacer así. En la resolución, pues vamos a ponerlo como desconocido, por lo que nos va a asignar una resolución por defecto. Y listo, eso es todo. Entonces aquí tenemos también el espacio de extensión del procesamiento, eso lo vamos a dejar por defecto. Vamos a ponerle que calcule las estadísticas y vamos a hacer clic en ejecutar. Bueno, una vez clasificado el terreno, entonces vamos a volver al espacio de clasificación automática y vamos a clasificar edificios. Vemos que nuevamente en la pestaña de geoprocesamiento se nos va a abrir la herramienta de clasificar edificio. Es un procedimiento muy sencillo. Tenemos el dataset LAS de entrada por defecto, que es el que nosotros tenemos aquí. Y como podemos ver, en este caso nos pide una altura mínima y una altura mínima del tejado para considerarlo como edificio. En este caso, por defecto trae 2 metros. Yo considero que es ideal. Y un área mínima de 6 metros cuadrados. En este caso, pues le vamos a poner 5 metros cuadrados. Método de clasificación, lo mismo, ¿verdad? Del caso anterior, vamos a dejarlo estándar. Vamos a dejar que calcule las estadísticas y todo lo demás por defecto y haremos clic en ejecutar. Bueno, y una vez clasificados nuestros edificios, vamos a volver a ir a la pestaña de clasificación, otra vez clasificación automática. En este caso, pues no vamos a demostrar la clasificación de superposición ni la de ruido, debido a que son procedimientos que llevarían bastante tiempo y que requieren un equipo de mayor capacidad, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir directamente a la opción de clasificar por altura. Como podemos ver, esta herramienta nos sirve a nosotros para clasificar la vegetación, tanto alta, media y baja. En este caso tenemos aquí los códigos. El código 3 es para la vegetación baja, código 4 vegetación media y código 5 vegetación alta. Y tenemos nuestras alturas. En este caso la vegetación baja va a ser hasta 5 metros de altura, la media va a ser hasta 25 metros de altura y la alta va a ser hasta 50 metros de altura.
Podemos determinar aquí el origen de la base. Tenemos dos opciones. Nosotros vamos a dejar la opción de todos los puntos de suelo. En clasificación de ruido vamos a poner que clasifique el ruido bajo, de hecho. Y cuando tengamos los parámetros fijados, extensión de procesamiento lo vamos a dejar por defecto. Y cuando tengamos los parámetros fijados, haremos clic en ejecutar. Y podremos ver que vamos a tener entonces ya nuestro archivo LAS con una diferente clasificación después de aplicar todos estos procedimientos. Muy bien, ahora que ya hemos utilizado tanto la reasignación de clasificación como la clasificación automática, ya hemos clasificado el terreno, ya hemos clasificado los edificios, ya hemos clasificado por altura la vegetación baja, media y alta, y dentro de esta herramienta clasificamos el ruido también. Entonces, ahora podemos nosotros ir a las propiedades de nuestro archivo LAS y podemos ver todas las clases que tenemos. Tenemos el código 1 no asignado, que fue con el que empezamos. Ahora ya tenemos la base, tenemos la vegetación baja, media, alta, tenemos los edificios y tenemos el ruido bajo, por lo que desde aquí podemos seleccionar qué es lo que nosotros queremos ver. Por ejemplo, si solo queremos ver la vegetación, dejamos seleccionadas esas, hacemos clic en aceptar y podremos ver cómo se van a quedar en el visualizador solo los puntos que están contenidos dentro de esta clasificación. Como podemos ver, esa sería la vegetación de nuestra imagen. Y así podemos de la misma manera hacerlo, por ejemplo, con el terreno base solamente. Hacemos clic en aceptar. Y podemos ver cómo se nos van a mostrar en el visualizador solamente los puntos clasificados dentro de la base del terreno. Recordemos que para todos los geoprocesamientos que hicimos, es decir, todas las clasificaciones automáticas y la reasignación de clasificación, en la descripción del video estará el link del manual en el que se describen cada uno de los parámetros que utilizamos para definir estas, que casi todas fueron por defecto. Sin embargo, en ese manual que se encontrará en la descripción está descrito cada una de las opciones para casos más específicos que este, que fue simplemente por demostración. Esperamos que te haya sido útil este video tutorial y esperamos verte pronto.